Buenas estudiantes, iniciamos entonces de esta manera nuestro repaso de química, teniendo en cuenta que este repaso nos va a servir para la diagnóstica más adelante. Vamos a hacer un repaso entonces a partir de lo que es una combinación química. Las combinaciones químicas, entonces dice en el material, es un proceso por el cual una o más sustancias se transforman en otras nuevas. Las sustancias iniciales reciben el nombre de reactivos y las sustancias resultantes de la transformación se les denomina en este caso productos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a la sustancia A más la sustancia B. Estos se suman, son reactivos en este caso, y luego la flechita nos indica que hubo una reacción. La reacción formó un nuevo compuesto. En este caso es el compuesto AB, que en este caso para nosotros es el producto ya de esa suma. Estas combinaciones se dan específicamente en química entre elementos químicos. Nosotros tenemos una tabla periódica de elementos. En esa tabla periódica de elementos existen hasta ahora 118 elementos que fueron descubiertos, y cada uno de esos elementos se van uniendo con el otro elemento y forman de ahí combinaciones químicas. Se puede dar la unión de 2 elementos, de 3 elementos o de 4 elementos inclusive. A cada una de estas combinaciones otra vez se le da un nombre específico. Tenemos aquí abajo, entonces, que una clasificación de esas combinaciones químicas. Tenemos las combinaciones binarias. Tenemos las combinaciones ternarias, aquí. Y tenemos las combinaciones cuaternarias. Aquí. Las combinaciones binarias se dan en el caso de que se dan en el caso donde dos elementos distintos o iguales también podrían ser, se unen entre ellos para formar un nuevo compuesto. Tenemos dentro de las combinaciones binarias otra vez, tenemos otra vez la división. Ya soy un chiquitito. Tenemos entonces la división de combinaciones binarias pueden ser oxigenadas, combinaciones binarias no oxigenadas. Cuando hablamos de combinaciones binarias oxigenadas, binarias, cuando escuchamos la palabra bi, hablamos de dos. Significa que entonces que dos elementos se van a unir para formar un nuevo compuesto. ¿Ok? Cuando hablamos de combinaciones binarias oxigenadas, entonces hablamos de que el oxígeno es uno de los elementos que se va a unir a otro. ¿Ok? En este caso nosotros pusimos acá M, que para nosotros es, o son mejor dicho los metales. Sabemos que en la tabla periódica de elementos se pueden clasificar metales, no metales, y están los semimetales, ¿verdad? Nosotros vamos a separar, vamos a dividir, mejor dicho, solamente en dos elementos distintos. Vamos a clasificar en metales y en no metales nada más para el tema de lo que es combinaciones químicas. ¿Está bien? Entonces, cuando vemos la M mayúscula, nos indica que es un metal, y O, que es el símbolo del oxígeno. Entonces, el metal más el oxígeno nos va a dar un óxido básico. ¿Okay? El no metal NM, el no metal más el oxígeno, que es la O, nos va a dar un óxido ácido. Y entre las oxigenadas también tenemos el hidrógeno más el oxígeno, H es hidrógeno, más el oxígeno, que es O, nos formula agua. ¿Ok? Esas son las combinaciones binarias oxigenadas. Y después tenemos las no oxigenadas, como su nombre lo dice, que no hay el oxígeno presente en estas combinaciones. Acá podemos ver, por ejemplo, H, que es el hidrógeno, se suma al NM, que es el no metal, y forman ácidos hidráceos. M, que es el metal, se suma al hidrógeno y tenemos los hidruros. Y así sucesivamente.
Entonces tenemos combinaciones binarias, ternarias, tenemos acá, donde vemos que ya hay tres elementos. Tenemos a M, que es el metal, a O, que es el oxígeno, y al H, que es el hidrógeno. Entonces, la suma de un metal más el oxígeno más el hidrógeno me podría, o me da, mejor dicho, un hidróxido, ¿ok? Entonces, esa es una combinación ternaria. Y las cuaternarias ya son cuando cuatro elementos se unen a ellos y forman las sales ácidas, las básicas, las dobles y las de amonio. Nosotros lo que vamos a estar trabajando el día de hoy es específicamente en las combinaciones binarias, en este caso los óxidos básicos. Entonces vamos a ver la combinación entre el metal y el oxígeno. Aquí abajo tenemos también importante, para realizar los ejercicios de combinaciones químicas, tenemos que tener en cuenta las valencias de los elementos. Estas valencias de los elementos ya están estructuradas en la tabla periódica también, pero a modo de hacernos fácil el trabajo, yo realicé una tablita donde yo separé a los metales, dijimos ahora más que va a ser M mayúscula, y aquí abajo tenemos a los no metales, ¿ok? Estos valores que tenemos aquí arriba, que aparecen en números romanos, son las valencias de estos elementos. En este caso, la valencia, para la valencia número 1, tenemos al elemento plata, que su símbolo es Ag, al litio, que su símbolo es Li, sodio, Na, potasio, K, rubidio, Rb, cesio, Cs y francio, Fr. Estos elementos no modifican su valencia. Siempre, siempre va a ser 1. ¿Ok? Eso ya está estipulado, como le dije, en la tabla periódica de elementos, donde aparece como un número de oxidación. Solamente que en la tabla periódica aparece un número de oxidación y tiene valores positivos y negativos. Para las valencias, la diferencia es que se quita ese símbolo de positivo o negativo. Lo dejamos en un estado neutro. En este caso, en números romanos siempre se representa la valencia. Y acá tenemos, por ejemplo, donde hay un elemento que es el cobre, por ejemplo, que es el Cu, tiene dos valencias. Tiene la valencia 1 y la valencia número 2. A la hora de las nomenclaturas en óxidos básicos y en los otros óxidos también, estas valencias se van a poder diferenciar por dos terminaciones que son muy importantes. La terminación oso, que voy a utilizar a la hora de nombrar una nomenclatura tradicional, cuando utiliza la menor valencia, entonces va a llevar la terminación oso al final, que voy a mostrar después más adelante. Y la terminación ico para la mayor valencia de este elemento. En este caso, el cobre tiene valencia 1 y valencia 2. La menor valencia del cobre va a ser 1, entonces va a llevar la terminación oso. Y la mayor valencia del cobre, en este caso va a ser 2, va a llevar la terminación ico. Acá tenemos otro elemento también, que es el hierro, por ejemplo, que su símbolo es Fe. Recuerden algo. Siempre los símbolos, cuando son dos letras, la primera letra se escribe en mayúscula y la segunda ya se escribe en minúscula. Por eso tenemos acá Fe. Entonces, en este caso el hierro tiene también dos valencias distintas. Tiene valencia 2 y 3. 2 va a ser su menor valencia para el hierro y 3 va a ser la mayor valencia para el hierro. Entonces, a la hora de nombrar la nomenclatura tradicional, si el hierro utiliza la valencia número 2, que es la menor valencia, va a llevar la terminación oso a la hora de nombrar el compuesto. Y si el hierro utiliza la mayor valencia, que en este caso es 3, va a llevar la terminación ico. ¿Ok? Entonces acá tenemos ya todos los metales aquí distribuidos con las valencias que aparecen en números romanos. Y también ya les puse aquí abajo el símbolo de cada elemento con el nombre, para que les sea un poco más fácil la retroalimentación. Lo mismo pasa en el tema de los no metales. La valencia de los no metales también, cada no metal también cuenta con una valencia específica, que ya no se modifica. En este caso, tenemos acá, por ejemplo, elementos que tienen valencia 1, como el flúor, el cloro, el bromo, yodo. Tenemos elementos, por ejemplo, aquí que tienen también dos valencias, que pasa lo mismo con los metales. Por ejemplo, el carbono tiene valencia 2 y 4.
Si el carbono utiliza su menor valencia, va a llevar la terminación ozono en la nomenclatura tradicional. Y si va a llevar su mayor valencia, perdón, que es 4, entonces va a llevar la terminación ico. ¿Ok? Y así es como se da entonces el tema de las valencias en los tanto metales como no metales. Aquí abajo tenemos entonces específicamente el compuesto binario. Específicamente vamos a hablar sobre los óxidos básicos, que es lo que nos compete para la retroalimentación. Dice que es la combinación entre un metal y el oxígeno, que es lo que ya vimos más arriba en ese gráfico. Y su fórmula es MO. Esta M indica entonces indica que primero el metal va a estar presente y luego se pone el oxígeno. Dice, se escribe primero el símbolo del metal y luego el del oxígeno. Se intercambian las valencias y se simplifica si es que se puede. Así es como se formula un óxido base. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el metal, que en este caso va a ser AU. Voy a mirar un poquito arriba en mi tabla de valencia. AU, ¿dónde está? A ver, AU. Aquí está AU, que tiene dos valencias, valencia 1 y valencia 3. Si el oro va a actuar con su valencia 1, es otra forma de nombrar, y si va a actuar con su mayor valencia, que es 3, es otra forma de nombrar. Entonces vamos a traer, entonces recuerden, oro, valencia 1 y 3. Vamos entonces abajo al ejercicio que nos plantea. El oro, en este caso yo le hice actuar con valencia 3, que está aquí en color celeste en números romanos. Entonces se pone el metal, que es AU, y arriba se pone la valencia de ese metal, que en este caso es 3, y siempre en números romanos cuando está arriba del elemento. ¿Ok? Y después, para que sea la formulación correcta, se pone al lado del oxígeno, que es el símbolo del oxígeno. Y yo miro otra vez, subo a mi tabla de valencias, le busco al oxígeno, aquí está el oxígeno, es un no metal, entonces el oxígeno tiene una valencia igual a 2. Entonces yo sé que el oxígeno siempre, siempre, siempre va a actuar con valencia 2, que lo puse también aquí arriba en color celeste. ¿Okay? El oro tenía dos valencias, tenía valencia 1 y 2, 1 y 3, perdón. Pero yo decidí trabajar con la valencia 3. En este caso no me pide trabajar con valencia 1. Entonces yo decidí trabajar con esa valencia 3 porque me parece más divertida la reacción, vamos a decir. Pero también va a haber situaciones donde les va a pedir específicamente que trabaje con la valencia 1 o con la valencia 3, dependiendo. En este caso no me está diciendo, entonces yo preferí trabajar con la valencia 3. ¿Qué hago ahora? Siguiendo acá, se escribe primero el nombre de los símbolos del metal. Ya puse los símbolos AU y O. AU es el metal y O es el oxígeno ahora. Y luego dice que se ponen las valencias. Valencia ya puse AU, valencia 3 en números romanos, y O siempre, siempre, siempre va a ser valencia igual a 2 y se pone también en números romanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a intercambiar esas valencias en forma cruzada. O sea que se van a prestar, vamos a hacerlo de una otra manera, las valencias. Entonces, el 2 del oxígeno pasa al costado del oro y el 3 del oro pasa al costado del oxígeno. Y si se dan cuenta, el 2 que estaba aquí arriba, en números romanos, al pasar en forma cruzada al costado del oro, ya aparece el 2 con números normales o números arábigos. Lo mismo pasa con la valencia del oro. Al prestarle esa valencia 3 al oxígeno, se escribe con números normales o números arábigos también el número 3. Ya intercambiamos las valencias. Dice, y se simplifica si se puede. En este caso, como son valores no pares, porque son 2 y 3, entonces no simplificamos. Ahora, si aquí era un 2 y aquí era un 2, iba a simplificar. Pero en este caso no se puede, entonces le dejo así. Entonces la fórmula final del óxido básico es AU2
O3. Aquí yo les hice una observación a la hora de nombrar, porque hay ciertos elementos que tienen su raíz en latín. Por ejemplo, el oro, para las nomenclaturas, puede ser auroso o áurico. El hierro puede ser férrico o ferroso, dependiendo de la valencia. Dijimos nosotros que si utiliza la menor valencia va a ser terminación oso. A esto me refería, entonces va a ser auroso, por ejemplo, para el oro. Ahora, si utilizo la mayor valencia, entonces va a ser áurico, terminación ico. El hierro es férrico o ferroso, el cobre es cúpico o cuproso, el platino es platínico o platinoso, ¿ok? Entonces, dependiendo de las valencias, para estos elementos específicamente se nombra de esta manera porque tienen su raíz, perdón, en latín o en griego en algunos casos. Entonces, por eso es que modifica un poquitito el nombre. Ahora vamos a lo que nos compete realmente. Entonces, ya vimos aquí entonces cómo es el tema de formular las ecuaciones, ¿ok? Ya lo hicimos. Entonces, ahora voy a tener que nombrar a este nuevo compuesto que es el AU2O3. Para ello, tengo aquí un cuadro donde nos muestra que hay distintas formas de nombrar. Hay 3 tipos de nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura tradicional, la stock y la sistemática. ¿Okay? Dentro de la nomenclatura tradicional es lo que entra en lo que es la terminación oso para la menor valencia y para la mayor valencia. Dice que se escribe primero la palabra óxido, seguida del nombre de la raíz del metal. Y con la terminación oso-ico si es que tiene 2 valencias. Si el elemento tiene una sola valencia, entonces se pone óxido de el metal. ¿Ok? Pero si el metal tiene 2 valencias, se pone óxido, el nombre del metal y la terminación oso-ico. Si tiene 2 valencias. No importa el valor de la valencia. No importa si es 2 y 4, no importa si es 1 y 3. Si tiene 2 valencias, entonces yo ya asumo que en la tradicional va a llevar la terminación oso-ico. En este caso, para el AU2 o 3, yo miro arriba y veo que el AU utilizó su valencia 3. Y me voy otra vez a mi tabla de valencia. Subo un chiquitito y veo que el AU tiene valencia 1 y 3. En este caso, utilizó su valencia 3. Entonces, utilizó su mayor valencia para el caso del AU. Entonces, vuelvo a bajar. Entonces, yo ya asumo que el oro o AU actuó con su valencia 3, que es la mayor para él. Entonces, voy a seguir acá lo que dice. Se pone entonces la palabra óxido. Escribí acá la palabra óxido, seguido del nombre del metal. En este caso va a ser oro. Oro tiene 2 formas de nombrar. Auroso o áurico. En este caso va a ser áurico. ¿Por qué? Porque utilizó la mayor valencia que fue 3. Entonces queda nomenclatura tradicional, óxido, áurico. Siempre se pone la palabra óxido seguido el nombre del metal. Terminación oso-ico dependiendo de qué valencia utilizó. Si tiene 2 valencias. Si tiene una sola valencia, como les dije, entonces directamente óxido, por ejemplo, de zinc vendría a ser, porque el zinc tiene solamente una sola valencia que estos, por ejemplo. Tenemos aquí entonces la nomenclatura stock. Se escribe la palabra óxido, seguir el nombre del metal y su valencia entre paréntesis. Importante es seguir lo que dice acá. Si yo sigo acá, entonces acá ya puedo escribir lo que me está pidiendo. Siempre tenemos el ejemplo del AU2 o 3, lo que estamos haciendo todos a la hora de nombrar. Entonces, pongo la palabra óxido, como dice acá, ya escribí acá la palabra óxido, seguido el nombre del metal, en este caso va a ser óxido de oro, directamente. Y pongo cuál fue la valencia del oro. En este caso siempre tengo que fijarme para la valencia del metal, esto que está aquí en números romanos es lo que yo tengo en cuenta. Porque esto que ya tenemos aquí abajo, este 2, ya es la atomicidad para este caso. Entonces no nos corresponde. Yo le quiero acá es la valencia, en este caso es de que está en números romanos, siempre que va a ser, en este caso, para oro, 3. Entonces pongo óxido de oro entre paréntesis, en números romanos, siempre 3.
para este caso. Y por último tenemos el sistemático, que dice que se utilizan los prefijos mono, bi, di o tetra. Mono es 1, bi es 2, tri es 3 y así sucesivamente. Penta es 5 y así, ¿okay? Dependiendo de la cantidad. De acuerdo a la cantidad de átomos que forme con el compuesto. En este caso, voy a mirar aquí. Para nosotros, los átomos vendrían a ser estos valores, o atomicidad también. Son estos valores que tenemos aquí. El AU tiene 2 átomos y el oxígeno tiene 3 átomos. Entonces yo tengo que nombrar, voy a prácticamente copiar lo que estaba acá arriba. Voy a copiar otra vez óxido de oro, ¿verdad? Pero le voy a agregar antes de la palabra óxido, ¿cuánto hay de oxígeno? En este caso hay 3. Entonces va a ser trióxido. Si había acá 2 oxígenos, entonces iba a ser dióxido. Si había un oxígeno, iba a ser monóxido, ¿ok? Entonces, para este caso va a ser trióxido porque hay 3 de oxígeno, trióxido de, y miro la cantidad de oro. ¿Cuánto tengo de oro aquí? Tengo 2. Entonces, puedo usar el prefijo bi o di, que indica 2. Entonces, voy a poner trióxido de di oro. Si acá el oro tenía 1, entonces voy a poner trióxido de mono oro. Si acá el oro era 3, acá iba a poner entonces trióxido de tri oro, ¿ok? Entonces, dependiendo de la cantidad que yo tengo aquí abajo, es lo que voy a ir utilizando en los prefijos mono, di, tri, penta, hexa, hepta, dependiendo de la cantidad que tengo, ¿ok? Y nada más que eso. Entonces, a partir de aquí, vamos a copiar en el cuaderno, vamos a poner la fecha de hoy, repaso de química, y vamos a ir contestando a estas preguntas que son referentes al material que tenemos más arriba, ¿ok? Aquí más abajito también tenemos otra segunda parte, que es completar el cuadro. Por ejemplo, acá yo tengo PbO2. Acá lo importante sería entonces primeramente que yo vea de dónde salió ese compuesto. Primero entonces mirar Pb, a ver, Pb, vamos a mirar acá dentro de los metales, ¿dónde se encuentra Pb? Pb es plomo. Plomo puede tener valencia 2 o 4, dependiendo, ¿verdad? Entonces bajo otra vez, 2 o 4. Acá. Pb puede ser 2 o 4. Entonces, acá, vamos a hacer un cálculo auxiliar. Entonces, Pb, voy a probar primero con la valencia 2. Oxígeno. Primero voy a probar con la valencia 2. Valencia 2 para Pb. Y siempre para el oxígeno va a ser, dijimos ya valencia 2. Así que no vamos a cambiar para el oxígeno. ¿Qué hacemos ahora? Intercambiamos. El 2 del oxígeno pasa a números normales al costado del Pb. Y el 2 del Pb va a pasar en números normales al costado del oxígeno. ¿Son números pares entre ellos? Sí, porque son 2 y 2. Entonces, al simplificar, acá va a quedar 1 y aquí va a quedar 1. Y la fórmula final va a ser entonces Pb o 1 y 1. ¿Esta fórmula es igual a esta fórmula? No, ¿verdad? Entonces, significa que el Pb no utilizó su menor valencia. Significa que el Pb utilizó su mayor valencia. En este caso es 4. Entonces, voy a probar a ver si es cierto con 4. Entonces, borro esto nomás por ahora. Ahí. Borro esto, borro esto. Y le pongo ya la valencia 4, en este caso, al Pb para probar si es que es cierto que sale con esa valencia. Entonces, ahí. Voy a borrar esto también. Ahí. Entonces, eh,
Entonces acá voy a probar otra vez, a ver si me sale. Entonces voy a probar ya ahora con la valencia igual a 4. Me voy acá, entonces le pongo valencia 4, que es la otra valencia del PB, en números romanos. Hago lo mismo, intercambio. El 2 del oxígeno pasa al costado del PB. ¿Sí? Y el 4 del PB pasa al costado del oxígeno. Son números pares 2 y 4, sí, entonces simplifico. Entre 2 y 4. Simplifico, acá me queda, para el PB me queda 1. Y para el oxígeno me va a quedar entonces 2. Entonces la fórmula final va a ser PB1 o 2. Y responde a lo que está aquí. Aquí hay uno que está, pero que no se pone nomás normalmente. Cuando es uno de ellos no ponemos más en la fórmula. Entonces, esta fórmula responde a esta fórmula que tenemos arriba. Entonces, ¿qué nos indica? Que el PB actuó con su mayor valencia. Entonces, tomo en cuenta lo que me decía el tradicional, la nomenclatura tradicional me decía que tengo que escribir el nombre del elemento, el nombre óxido, óxido, seguido del nombre del metal, con la terminación oso y se utilizó si tiene dos valencias ese elemento. En este caso, el PB vimos que tiene dos valencias, que es 2 y 4. Y también vemos acá que es un caso especial. Justo donde está acá. Vamos a agregar entonces plomo, plomo, que en este caso va a ser plumboso, plumboso, o puede ser también plúmbico. En este caso, como utilizo la mayor valencia, va a ser entonces plúmbico en el caso de la nomenclatura tradicional. Acá. Acá. Entonces va a ser óxido, plúmbico. Porque utilizó su mayor valencia, que en este caso era o fue 4. Ahora para el stock, decía la regla que se tiene que poner la palabra otra vez óxido, seguido el nombre del metal, de plomo, y entre paréntesis va la valencia que utilizó el plomo, que en este caso va a ser 4. Ahí. 4. Muy bien. Y en el sistemático se observa la cantidad que hay. Por ejemplo, acá tengo 2 de oxígeno, entonces va a ser bióxido. Va a ser entonces acá dióxido de, y veo la cantidad que hay de plomo. Hay 1, entonces va a ser de mono, porque mono indica 1, plomo. Y ya está. Entonces, así es como vamos a ir trabajando y rellenando los otros espacios en blanco. Acá, por ejemplo, él nos da el stock. Entonces dice que el stock es óxido de aluminio 3. Entonces, en la fórmula hay que desarrollar este óxido de aluminio. Y miramos primeramente entonces la valencia del aluminio. Miramos nuestra tabla, subimos un chiquitito, y vemos que el aluminio está aquí. El aluminio solamente tiene una sola valencia, que es 3. ¿Okay? Entonces, voy a bajar y veo que el aluminio, su símbolo es Al. Entonces, voy a bajar. Me voy a ir acá en aluminio. Y aquí. Aluminio, entonces,
voy a formular. Entonces, en el tradicional, como tiene una sola valencia, va a ser óxido de aluminio nada más. No le pongo ni oso ni ico porque el aluminio tiene solamente una valencia que es 3. Entonces va a ser óxido de aluminio. Acá para formular, voy a hacer la formulación teniendo en cuenta, aquí, acá voy a hacer en otro, aquí al lado. Entonces, otro cálculo sí voy a hacer aluminio, voy a cerrar acá aparte. Entonces, aluminio, que es Al, su símbolo, siempre se pone primero el metal. Aluminio, y más acá voy a poner el oxígeno, no tan pegadito. Y le pongo, aluminio tiene valencia, vimos nosotros que es 3. Pero no tiene otra valencia, solamente es 3. Y el oxígeno siempre, siempre, siempre va a ser 2. Ahí no hay discusión. ¿Qué hacemos ahora? Intercambiamos. El 2 del oxígeno viene al costado del aluminio y el 3 del aluminio pasa al costado del oxígeno, números normales. No son números pares, entonces no puedo simplificar, entonces la fórmula queda así. Entonces la fórmula del óxido de aluminio va a ser entonces A L 2 o 3. Ay, me van a disculpar la letra ahora, pero no importa. Entonces, voy a mirar acá. Ya tengo la fórmula y me falta la sistemática. En la sistemática tengo que escribir entonces, teniendo la cantidad de átomos que tengo. Entonces acá para el oxígeno tengo 3. 3 de oxígeno. Entonces va a ser trióxido de, ¿y cuánto tengo de aluminio? Tengo 2. Entonces va a ser de dialuminio. Y así es como vamos a ir completando los demás espacios en blanco. ¿Está bien? Espero que les haya refrescado la memoria. Y cualquier consultita entonces lo pueden hacer al privado. ¿Está bien? Cualquier consulta entonces al privado. Muchas gracias por su atención.